Ahora sí. Ya, vamos a ver el día de hoy economía, ¿cierto? Conceptos claves de la economía y los sistemas económicos, que es algo fundamental que ustedes también debiesen manejar. Ya, primero que todo, tenemos que reconocer conceptos como la necesidad. Dentro de lo que es la economía, ¿cierto? Hay conceptos claves, por ejemplo, que es la necesidad. Y la necesidad es todo aquello que se define, como lo que una persona desea o requiere para poder vivir, para poder conservar la vida, ¿ya? Y que le causa satisfacción, ¿ya? Nosotros siempre tenemos diferentes tipos de necesidades, ¿ya? Hay necesidades básicas, primarias y secundarias. Por ejemplo, ¿cuál sería una necesidad básica para nosotros para poder vivir? El agua. El agua, comer, ¿cierto? Son necesidades básicas, ¿ya? Por ejemplo, necesidades básicas. Hoy en día es comer, tomar agua, dormir, abrigarme, tener un techo. Esas son prioridades o necesidades que son para vitales, por decirlo de alguna forma. ¿Cierto? También hay personas que tienen otro tipo de necesidades, como por ejemplo espirituales, que necesitan ir a la iglesia o necesitan, ¿cierto?, rezar, no sé, son espirituales. También el ser humano es un ser social, por ende, ¿cierto?, también necesita socializar. También hay necesidades sociales, por eso esto de la pandemia nos vino muy mal estar encerrados también, porque también nosotros tenemos rutinas donde nos relacionamos con otras personas, ¿cierto? Entonces las necesidades son básicas, son corporales o vitales, ¿cierto? Que las necesitamos, ¿cierto? Respirar, por ejemplo, para poder vivir es una necesidad, que algo tan básico, pero que uno no lo ve. Y también son colectivas e individuales, ¿cierto? Mi necesidad no va a ser la misma de usted. Todos tenemos diferentes necesidades, pero hay unas que son primordiales, que son las vitales para vivir. Las necesidades siempre van a ser múltiples. Yo no solamente voy a tener una necesidad, voy a tener hartas. Voy a tener que tomar agua, voy a tener que comer, voy a tener que dormir, voy a tener que abrigarme, vestirme, tener un techo, ir al baño, respirar. Son múltiples las necesidades. Y siempre todas las personas tenemos más necesidades. ¿Ya? Son simultáneas, son varias a la vez y son progresivas, porque cuando ya tenemos lo que necesitamos, queremos más cosas. ¿Se han dado cuenta? Y también hay necesidades, bueno, que son progresivas y son ilimitadas, ¿ya? Siempre necesitamos más, no hay un límite de necesidades. No sé, por ejemplo, si me compro la casa, después quiero el auto, no sé, por decirlo de alguna forma. Y también son jerarquizables. ¿Qué quiere decir eso? Que hay necesidades, unas más importantes que otras. Ya, antiguamente, por ejemplo, no era necesario tener un celular, pero hoy en día casi ya es una necesidad de las personas tener un celular, todos lo tienen. Aunque yo conozco personas que no tienen celular hasta el día de hoy. Entonces, dentro de la economía hay conceptos como, por ejemplo, las necesidades y los bienes. ¿Qué es un bien? Es un elemento que también me va a servir para satisfacer una necesidad. ¿Ya? Eso es un bien. Con un bien, yo voy a suplir una necesidad directa o indirectamente, proceden de la naturaleza o son transformados a través de procesos productivos. Un bien puede ser la comida, que yo la voy a sacar directamente de la naturaleza. Un bien puede ser un auto, un computador, una casa, un terreno, un teléfono. Un bien es algo tangible, algo que se puede tocar. También hay bienes inmateriales, por ejemplo, el aire. El aire no la puedo tocar, pero respiro y es un bien para satisfacer la necesidad de respirar y vivir. ¿Ya? Entonces los bienes son elementos que sirven para satisfacer todas las necesidades que tengamos como humanos. ¿Ya? Y algunos bienes, como bien decía, se pueden sacar de la naturaleza, como por ejemplo la madera. Yo la puedo sacar directamente de la naturaleza y me puedo construir una casa.
¿cierto? O también hay otras cosas que también son bienes materiales que tienen que pasar por un proceso de transformación para poder adquirirlos. Por ejemplo, un computador. También dentro de los conceptos de economía tenemos el concepto de escasez, ya que surge entre la necesidad humana y los recursos disponibles. Cuando no hay muchos recursos y hay pocos recursos y muchas necesidades, aparece esto de la escasez, ¿cierto? A eso me refiero. Muchas necesidades y pocos recursos, aparece este concepto de escasez. Así como tenemos el concepto de bien, también tenemos el concepto de servicios, ¿ya? Un servicio es algo como intangible, ¿ya? Por ejemplo, yo el servicio que le estoy prestando a usted ahora es el servicio de educación, ¿cierto? También usted va al CEFAM y le están prestando un servicio de salud. Hoy ahora todos estamos ocupando el servicio de Internet. Entonces, los servicios también son la mayoría intangibles, que no se pueden palpar, no se pueden tocar, pero también son creados para satisfacer las necesidades, igual que los bienes. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el bien yo lo puedo tocar, ¿cierto? Lo puedo palpar. En cambio, los servicios no los puedo tocar, no puedo tocar la salud, no puedo tocar las comunicaciones, no puedo tocar, ¿cierto?, el servicio de educación, pero sí lo puedo utilizar el servicio. ¿Se entiende? O usted puede contratar un servicio de lavandería, puede contratar un servicio de banquetería, por ejemplo. Si bien se puede hacer tangible, sí, porque me voy a comer un sándwich de la banquetería. Sí, también puede ser un servicio que también sea tangible, pero depende el servicio. Perdón. Entonces, tanto los bienes como los servicios me sirven para satisfacer mis necesidades. Y recordar que hay necesidades más importantes que otras, son múltiples e ilimitadas. ¿Ya? ¿Cómo se producen los bienes y los servicios? ¿Cierto? Se van a producir a través de factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Tierra, trabajo y capital. Con estos factores productivos yo puedo tener bienes y puedo tener servicios. ¿Ya? Por ejemplo, un bien lo puedo sacar de la tierra, sí, ¿cierto? ¿Un bien lo puedo adquirir con capital? Sí. ¿Un bien lo puedo adquirir con trabajo? También. ¿Un servicio lo puedo adquirir de la tierra? Sí, también depende del servicio y así sucesivamente, pero lo voy a explicar a continuación. Un factor productivo es la tierra. La tierra es un recurso natural y el factor productivo de la tierra son todos aquellos bienes que no son producidos por el hombre y que están disponibles en la naturaleza. Se considera, por ejemplo, un bien, ¿cierto? El agua, los minerales, la tierra, los suelos, los peces, los bosques, todo eso es un bien, ¿cierto? Que yo lo puedo extraer de forma directa de la tierra. Es un factor productivo. Otro factor productivo que tengo es el trabajo. Cuando usted va y trabaja, su contribución física, su contribución mental, ¿cierto? Va a producir una persona que haga, no sé, un vestido, ¿cierto? Que sepa coser, está colocando, ¿cierto? Está contribuyendo de forma mental, de forma física, ¿cierto? Por lo tanto, también el trabajo es un factor productivo. Otra cosa importante es el factor productivo de capital. Ya, comprende todos aquellos bienes durables que sirven para producir otros bienes, incluyendo la tecnología y la maquinaria. Ya, por ejemplo, una máquina puede ser un factor productivo capital, pero también se considera como capital el dinero, porque yo el dinero lo puedo, ¿cierto?, invertir y puedo producir con el dinero. Con una máquina también puedo producir. Y hay otro capital que es súper importante, que es el capital humano, y que todos ustedes lo tienen. Todos ustedes saben hacer algo. El capital humano
que es la educación, es la capacitación y la experiencia que posee cada trabajador. Por ejemplo, yo no podría ir a manejar esta máquina que está ahí porque yo no sé hacerlo, no tengo el capital humano para hacerlo, no tengo el conocimiento para hacerlo. ¿Me entienden? El capital humano es todo lo que yo sé hacer. Por ejemplo, hoy en día, con la pandemia, todas las personas sacaron a flote su capital humano. Ah, yo sé hacer pancitos, sé hacer pasteles, voy a vender pan y pasteles. Entonces, ese es el capital humano. Como dicen por ahí, pastelero sus pasteles, voy a hacer lo que yo sé hacer y con eso voy a producir. Por eso se dice factor productivo, es un capital humano, lo que yo sé hacer. ¿Me entienden? Hay muchas cosas, yo lo que sé hacer es, no sé, pues clases, pero no podría ir a poner una inyección, por ejemplo, porque no tengo idea cómo se hace. Ya, entonces, porque mi capital humano no me lo permite, porque mi conocimiento no me lo permite. Hay sectores de la producción que son súper importantes. Ustedes a lo mejor en la prueba le van a decir, le van a hablar del sector primario de la producción. El sector primario es todo aquello que se extrae de la tierra, ¿ya? Por ejemplo, la pequeña minería, los pirquineros, ¿cierto? La silvicultura, que tiene que ver con el talaje de los árboles, la ganadería, que tiene que ver con la crianza de los animales, la caza, la agricultura, que tiene que ver, ¿cierto?, también con el sembrar y cosechar, y la pesca. Todo lo que yo extraiga de la naturaleza equivale al sector primario, al sector productivo primario. Nosotros en nuestra zona tenemos bastantes sectores productivos primarios, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, bastante agricultura, se ve también ganadería, ¿cierto? Pesca no, porque estamos lejos del mar, pero también se puede hacer en los ríos. Todo lo que sea extraído de la naturaleza de forma directa, estamos hablando de un sector productivo primario, ¿ya? Pero si hablamos de un sector secundario, estamos hablando de la manufactura y la generación de energía de la construcción. A lo mejor yo voy a tomar lo que saque del sector primario y lo voy a transformar, lo voy a llevar a una industria, ¿ya? Y cuando yo hablo del sector secundario, hablo de la industria. Por ejemplo, yo puedo sacar café, ¿cierto? Granos de café. Y ahí estoy hablando de que estoy sacando, ¿cierto?, el sector primario. Pero si este café yo lo proceso en Nescafé allá en granero, ya estoy hablando del sector secundario. ¿Se entiende? Porque ya está pasando por un proceso. No está extra, ya eso que lo saqué del sector primario, va a pasar a un segundo punto, que es el sector secundario, que es una industria, es una fábrica. Todo lo que tenga que ver con transformar, ¿cierto? Manufactura, generar energía y construcción, tiene que ver con el sector secundario. ¿Ya? Por ejemplo, por las hidroeléctricas trabajan con el recurso agua, ¿cierto? Pero aquí está generando energía con el agua. No está tomando el agua de forma pura, por decirlo de alguna forma, está transformando el agua en energía. Por lo tanto, estoy hablando de un sector secundario. ¿Se entiende? Esos son los sectores de la producción. Y hay otro tipo de sector de la producción que es el sector terciario. Y tiene que ver con transporte, con comunicaciones, con turismo, con finanzas, con servicios comunales y comercio. Por ejemplo, si yo voy a un banco, estoy hablando del sector terciario. Si voy a una financiera, estoy hablando del sector terciario. Si voy al mall, estoy hablando del sector terciario. Si yo hablo del metro, si hablo de la Sectur, si hablo del tren, estoy hablando del sector terciario. Si hablo del puerto, estoy hablando del sector terciario, porque estoy, ¿cierto?, trasladando algún producto, estoy hablando de comunicación, de transporte. Si yo hablo de Entel, de Movistar, de Internet, estoy hablando del sector terciario. ¿Se entiende? ¿Ya? Sí. Entonces, hay diferentes sectores de producción en la economía. Tenemos el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. ¿Ya? También dentro de la economía
vimos, por ejemplo, los factores productivos, ¿cierto? Voy a retroceder para recordar lo que estamos viendo, porque voy un poco rápido. Dijimos que dentro de economía tenemos diferentes conceptos que son las necesidades, los bienes, la escasez y el servicio. Tanto los bienes como los servicios nos sirven para satisfacer las necesidades, ¿verdad? Los bienes son productos tangibles, mientras que los servicios son intangibles, que no los puedo tocar. Los bienes y los servicios se pueden producir gracias a la tierra, el trabajo y el capital, ¿ya? Y dentro también de los sectores de producción tenemos el sector primario, secundario y terciario. Dentro de la economía, para que la economía se pueda mover y para que haya un flujo, hay agentes económicos. Los agentes económicos son la familia, las empresas y el Estado. Por ejemplo, las familias trabajan en las empresas y las empresas pagan a las familias por su trabajo. Las familias pagan impuestos al Estado y el Estado también compra a las empresas. Y el Estado también en cierta forma bonifica a las familias. Ya, por ejemplo, ahora hoy en día mismo el IFE universal, por poner un ejemplo. Entonces, la economía, para que pueda funcionar, tiene que haber un flujo entre estos agentes económicos. Estos agentes económicos se necesitan uno del otro para poder mover la economía. ¿Las empresas pagan impuestos al Estado? Sí. ¿El Estado le compra a las empresas? Sí. ¿Las empresas le pagan a los trabajadores? Sí, por su trabajo, y los trabajadores también compran a la empresa. Los trabajadores pagan impuestos al Estado. El Estado también, de cierta forma, le entrega a las familias ciertas cosas. Por ejemplo, educación pública, no sé. ¿Ya? Entonces, los agentes económicos son fundamentales para que exista un flujo y un movimiento en la economía. ¿Ok? La economía, ¿ya? Dentro de la economía existe un problema económico, de la coordinación económica. Hay 3 preguntas básicas que se tienen que responder dentro de la economía, que son, ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para qué producir? Y quienes dan respuesta a esto son los diferentes sistemas económicos. Tenemos 3 sistemas económicos que dan respuesta a estas 3 preguntas básicas de la economía. Perdón. ¿Ya? Tenemos 3 sistemas económicos, por ejemplo, que le dan respuesta al qué, cómo y para quién producir. Tenemos el sistema capitalista, ¿ya? Tenemos el sistema mixto y el sistema planificado. Son 3 tipos de sistemas, ¿cierto?, que le van a dar respuesta a estas 3 preguntas básicas. El capitalismo, que todos hemos escuchado en algún momento, ¿cierto?, que este sistema capitalista, qué sé yo, este sistema capitalista que surge en la Edad Media, estaba hablando en la otra clase, ¿cierto? Determina a través de la demanda qué es lo que se va a producir. Por ejemplo, si usted le pregunta al sistema capitalista, ¿qué se produce? El sistema capitalista le va a responder lo que demande la gente, lo que pida la gente. ¿Ya? Las empresas van a producir aquellos bienes que demande el público, de acuerdo a los recursos disponibles. Va a ver cuáles son los recursos que hay disponibles y ahí va a producir. Va a ver también cuál es la competencia, ¿cierto? Por ejemplo, tiene que ver cómo es el mercado, ver, ¿cierto?, cuánto va a gastar en producir para poder vender con menores costos. Y el capitalismo está hecho para quienes puedan pagar. Cada cual adquiere lo que está en condiciones de comprar. A lo mejor una persona va a comprar un iPhone 12 porque lo puede pagar, mientras que otro va a comprar otro teléfono más barato, más básico, porque no puede pagar el iPhone 12. Entonces el sistema capitalista, ¿cierto?, va a crear o va a determinar qué es lo que va a vender dependiendo de lo que la gente pida.
Y ahí es importante también porque es como cuando dicen, hagamos un paro la gente y no compremos palta, porque está cara la palta. ¿Se han dado cuenta? Entonces, si nadie compra palta, igual se les podría ir abajo el mercado de la palta, ¿cierto? Pero bueno, el sistema capitalista, ¿cierto? Es un sistema donde prima el capital también. Quien tiene el capital es quien va a producir y quien también va a ganar ganancias, ¿ya? Yo tengo un capital, lo invierto y voy a tener ganancias, ¿ya? Y es mi capital privado, ¿ya? Eso es lo que muchos critican al sistema capitalista, que dicen que crea desigualdad, porque el rico o el empresario, ¿cierto? Tiene un capital, lo invierte, gana, contrata personas, le paga a esas personas, pero no le va a subir el sueldo a esas personas si gana más él. Su empresa va a ir creciendo, va a poner otra empresa, a lo mejor va a dar más trabajo, va a pagar el mismo sueldo que paga la otra empresa, pero como mi capital es privado, yo veo lo que pago. ¿Se entiende? Aunque siempre hay leyes, obviamente, como por ejemplo el sueldo mínimo. No le vamos a poder pagar menos a un trabajador del sueldo mínimo. El trabajador no va a poder trabajar más de 45 horas a la semana. Hay leyes también que el privado, en este caso, ¿cierto? Que él tiene la plata, la empresa, tiene que regirse por esas leyes, pero no son leyes tampoco que nos amparen mucho a los trabajadores, ¿ya? Entonces, en el sistema capitalista, el que tiene el capital, el privado, es quien lo va a invertir, quien va a tener ganancias, ¿cierto? Y que también puede dar trabajo. Es como cuando decían, no, que salga Piñera porque Piñera va a dar trabajo, porque es empresario. Yo siempre escuchaba ese comentario antes. Y claro, pues a lo mejor es como, no sé, pues si yo tengo un capital, lo invierto en una empresa, doy trabajo, me va bien en la empresa, tengo muchas utilidades, muchas ganancias, pero a lo mejor le voy a seguir pagando lo mismo a los trabajadores. Y con esa ganancia voy a poner otra empresa y voy a dar trabajo a las otras personas, pero, ¿cierto? No le voy a subir el sueldo, le voy a mantener el sueldo mínimo, no sé. Entonces, así funciona el sistema capitalista. ¿Ya? Y yo como privado, a mí no me pueden obligar a pagarle más porque a mí la ley me dice sueldo mínimo y el que quiere me va a trabajar por sueldo mínimo. ¿Me entienden? Entonces, así funciona el sistema capitalista. ¿Ya? Y va a generar riqueza, sí, pero para los que tienen el capital, para los que tienen la plata. Entonces, ¿por qué dice que se crea desigualdad? Porque el rico puede ser más rico y el pobre va a seguir igual. Va a seguir trabajando con el mismo sueldo y el de arriba se va enriqueciendo. Porque el que tiene el capital. Por eso dice que crea desigualdad. ¿Ya? El capitalismo se define como un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, el libre mercado y el aumento del capital. ¿Ya? Toda persona que tenga una empresa privada, ¿cierto? Puede competir en el mercado, ¿cierto? Y puede aumentar su capital, ¿ya? Puede pedir lo que quiera por su producto, obviamente estando dentro de los márgenes, desde su establecimiento pleno en el siglo XIX gracias a la Revolución Industrial. El capitalismo ha adquirido modalidades distintas, depende del contexto histórico, ¿ya? Entonces, acá el capitalismo responde, ¿qué producir? Va a producir, el mercado lo determina a través de la demanda, va a producir lo que la gente pida, sí. Por ejemplo, ahora la gente está comprando harta mascarilla, alcohol gel, ¿cierto? Entonces se está produciendo más. Ahora la gente, no sé, pues está comprando más materiales de construcción. Entonces, eso es a lo mejor lo que está pidiendo a las empresas producir más. ¿Cómo producir? Las empresas van a producir de acuerdo a los recursos disponibles, porque ahora hay hartas escasez, por ejemplo, materiales de construcción tampoco no hay mucho, ¿cierto?
también se va a determinar la competencia. ¿Cómo voy a producir yo? Voy a producir de una forma que, o esa empresa va a producir para lo que está pidiendo la gente, pero ojalá a un bajo costo. ¿Para quién va a producir? Para quien pueda pagar. Como les decía, cada cual adquiere lo que está en condiciones de comprar. El sistema capitalista o mixto tiene que ver con un sistema económico donde va a participar la empresa privada y va a participar el Estado. ¿Ya? El Estado va a regular el que producir, o sea, mientras que el sector privado, ¿cierto?, participa activamente en la economía. El sector público, en este caso el Estado, se va a abocar a actividades de rentabilidad social y el sector público va a atender las necesidades esenciales de la población. O sea, el sector público, el Estado, se tiene que preocupar, por ejemplo, de la educación, de la salud, mientras que los privados se van a dedicar a seguir produciendo lo que la gente quiera. ¿Ya? Lo que puedan pagar. Y acá se ve, por ejemplo, en este sistema mixto, ¿cierto? El Estado va a regular qué producir. Le va a decir a la empresa privada a lo mejor, oye, ¿sabéis qué? Necesitamos a lo mejor producir más vacunas. No, porque necesitamos más vacunas el Estado. Entonces el Estado se va a abocar, ¿cierto?, a comprar más vacunas y le va a decir a estas empresas privadas que produzcan más vacunas porque eso es lo que se necesita hoy en día porque estamos en escasez de vacunas. Ya entonces va a regular el que producir, mientras que el sector privado también va a seguir produciendo, ¿ya? Y el sector público se va a dedicar a las actividades o sea, a la salud, a la educación, a lo que compete en lo social. ¿Cómo se va a producir? El sector público va a atender las necesidades esenciales de la población, por ejemplo, como yo les decía, la vacuna, la leche. El sector privado también se va a producir, pero depende de las competencias también. Es como que siguiera el sistema capitalista privado, pero aquí también va a participar el Estado. Y para quienes producen, el Estado se va a preocupar de las necesidades de la población, mientras que el sector privado se va a dedicar, ¿cierto?, a producir a los que puedan pagar. ¿Ya? En realidad, el sistema mixto es casi lo mismo que el capitalista, pero aquí el Estado tiene más participación. Hoy en día nuestro sistema es más capitalista porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, el Estado no tiene mucha participación tampoco. ¿Por qué? Porque no pone, por ejemplo, las grandes empresas no pagan impuestos, para empezar, ¿cierto? A veces no regula, no sé, por los precios de las cosas, hay mucha colusión, entonces finalmente el Estado es como que participa hasta por ahí nomás, pues igual está la superintendencia de precios que regula los precios, pero finalmente casi todas las leyes que hay favorecen más a la empresa privada que a las mismas personas del Estado, a nosotros que somos el Estado, parte del Estado. Y la economía planificada, ya que es como cuando hablan así como del comunismo, ¿cierto? Es esto. ¿Qué se produce? Aquí no hay participación de privados, se anula la empresa privada y toda empresa privada, terreno, todos del Estado. A eso se habla de la economía planificada, cuando hablan de que, como del comunismo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué se tiene que producir? Lo define el Estado, ¿qué se va a producir? El Estado dice se necesita producir más alimentos, más leche, más medicamentos, ¿ya? Y él va a asignar el Estado los recursos, ¿ya? ¿Qué se produce? O sea, perdón, ¿cómo se produce? Se produce de acuerdo a las opciones tecnológicas que aprueba el Estado, ¿ya? Ahí se tiene que invertir, el Estado tiene que invertir en tecnología para que se pueda generar lo que necesita producir. ¿Y para quién va a producir? El objetivo principal de la economía planificada sería distribuir los ingresos de forma igualitaria, o sea, que sea igual para todos,
Para lograrlo, el Estado suele apoyar en mecanismos como suministros controlados, empieza a racionar cuotas, control de precios, entre otros. O sea, el Estado va a regular, va a poner el precio, va a decir a quién tienes que distribuir, cuánto tiene que distribuir, qué producir, o sea, el Estado va a mandar como todo, así como, pero la idea es que sea de forma equitativa. ¿Cuál es la crítica que se hace a este sistema planificado? Que yo no puedo tener una propiedad privada, ¿ya? Yo no puedo tener mi propio negocio y surgir y tener más que el otro, porque todo va a ser del Estado, ¿ya? Entonces, eso es como lo que se critica de este sistema. ¿Ya? No tengo la opción como de surgir, entre comillas, o de tener más que el otro, porque el Estado va a controlar todo. No puedo tener algo privado mío, que yo lo controle y yo diga voy a poner este precio, no. ¿Ya? Entonces, esa es como la economía socialista. Como dice aquí, asegura el acceso a todos a la salud y a la educación, pero anula el derecho a elegir. Yo no puedo elegir. Bueno, y esa sería como la presentación del día de hoy de economía. No sé si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, algún reclamo. Voy a dejar de grabar para las preguntas.